Ahora sí, bueno, bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con un retrato en acuarela sin dibujo previo. Bien, por favor, los que están, los participantes, si pueden mutearse el micrófono, mejor así no tenemos interferencia de audio. Bien, lo único que les pido. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar este retrato? Vamos a comenzar con las líneas bases de proporciones, ¿bien? O sea, vamos a calcular altura con anchura y vamos a solamente limitar las bases, ¿no? Cuánto me llega el retrato, dónde me llegan las cejas, dónde me llega la nariz, las tres zonas básicas, tres partes de proporción básicas de un retrato. Vieron que se dice que la parte de la frente es lo mismo, o sea, la altura de la frente es la misma que la altura entre punta de nariz y ceja, que la altura entre punta de nariz y barbilla. Entonces yo calculo esas medidas, esas proporciones, y son las que voy a utilizar como referencia nada más. O sea, me interesa tener un dibujo suelto en acuarela para luego empezar a detallar mucho mejor con el pincel, ¿bien? Porque nosotros muchas veces empezamos con un dibujo súper complejo y lo que pasa es que no nos animamos a interrumpir, a sobreponernos sobre ese dibujo tan bien hecho. Entonces lo que yo te propongo es que empieces al revés, sin dibujo, para que tú puedas tener la mayor soltura a la hora de dibujar. Por cierto, también vamos a tener el chat, si quieren ir haciendo preguntas en vivo, también va a estar disponible el chat. Bueno, ¿cómo empiezo? Empiezo con el papel húmedo, voy humedeciendo el papel y voy empezando con la zona de la carne, de la piel. Empiezo con la parte de, como decía James Gurney, están las tres zonas del color de la piel, donde la parte de la frente suele ser más amarillenta, más ocre, la parte de las mejillas y de los ojos suele ser más rojiza, y la parte del mentón suele ser un poco más agrisada, ¿no? Agrisada tirando un color frío. Más o menos así me guío para comenzar este retrato. Mm, la idea también sería empezar a hacer un retrato un poco más em, colorido y fantasioso en cuanto a los colores, ¿bien? O sea, eso es algo que por lo menos yo he aprendido por mi cuenta después de tantos retratos, y es que a mí, por ejemplo, me gusta que el retrato en acuarela sea vivo y sea diverso en cuanto a colores. Con respecto al pelo, empiezo con una mancha también bastante simple. Recuerden que en la acuarela vamos de claro a oscuro, por lo cual empiezo con colores bastante suaves y voy sacando luces ahí con la servilleta. Recuerden que tengo el papel mojado y la acuarela transparente y bastante húmeda, así que empiezo con un lavado bastante aguado. Nada más para empezar a fijar un poco por dónde van a ir las zonas, o sea, estoy en cierto punto dibujando con el pincel, viendo más o menos dónde está el retrato, dónde va a ir todo, y fíjate algo, no hice ningún detalle ni de nariz, ni de boca, ni de ojos, ni de oreja, ni nada, simplemente marqué dónde pueden estar. ¿Por qué? Porque el parecido en el retrato, que es todo un desafío conseguirlo, y más en la acuarela, que es una técnica eh, bastante inquieta, ¿no? O sea, porque nosotros pintamos, pero el agua también se pinta a sí misma. O sea, el agua y el pigmento van por su cuenta también. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que este retrato no lo conozco, yo no conozco bien las facciones, no conozco exactamente las proporciones y voy en la marcha, voy despacio y voy con grandes manchas, procurando así, luego, pasado el tiempo, luego de que yo esté 20 30 minutos dibujando, pintando, ahí voy a empezar a reconocer y entender un poco más las facciones de este personaje y e irlo sacando, ¿no? Irlo representando de una mejor manera. Así que, bueno, me entretengo. Esa es la idea. Hago una mancha general de dónde va a ir la parte de la carne, de la piel, del retrato, y luego hago otra mancha general con el pelo y una mancha general con la ropa. También en cierto punto de esta forma voy soltando la mano al empezar el retrato. Bien, una vez yo tengo esa mancha general, también voy insinuando un poco las sombras. Pero ojo, esto lo hago con el pincel muy despacio. A ver si tengo... Ah, tengo un segundo, lo tengo acá.
o sea, yo apoyo muy lentamente el pincel, muy levemente en la hoja porque no quiero correr la pintura de abajo. Si nosotros apoyamos muy fuertemente el pincel, vamos a terminar corriendo la pintura de abajo si es que el papel está húmedo. Entonces, en esta etapa donde yo estoy fijando las sombras en el primer lavado, en las primeras manchas, cuando yo empiezo a fijar las sombras, lo hago muy levemente, muy suavemente, muy despacio. Y acá ya con un tono más oscuro, con más pigmento, menos agua, lo cual me permite menos transparencia, voy a ir marcando las sombras que yo estoy seguro que son sombras. Bien, o sea, voy marcando las zonas de valor tonal bajo que yo estoy seguro que son de valor tonal bajo, donde yo sé que no me voy a equivocar. Una de ellas es el pelo, por ejemplo. Yo sé que el pelo es mucho más oscuro, entonces empiezo por ahí y voy testeando qué tan oscuro es la pintura con la que yo estoy dando. Eh, Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen el chat? Cualquier cosa si quieren preguntar en directo. Bueno, y vamos a dar, voy dando ese volumen con el pelo. El pelo, por cierto, un error que veo que por ahí se comete mucho es el tema de dar detalladamente los mechones de pelo. Y el cabello, por lo general, está bueno trabajarlo como si fueran masas de volumen, ¿bien? O sea, ver dónde está el claro, ver dónde está la parte más oscura, e irlo trabajando de esa manera. Y fíjate que con el mismo color del pelo, yo voy interviniendo ya en el color de la piel. Cuando yo voy dando un tono de sombra, que empecé con un tono más azulado, luego a esa misma mezcla le agrego un tono más cálido, en este caso un rojo, un carmín, por lo cual voy variando en el tono de la sombra, lo cual también produce un efecto mucho más interesante en cuanto a profundidad. Y, y ahí recién voy dando las sombras para el retrato. Fíjate cómo ahí me voy metiendo un poco en el ojo. Mira, estoy tomando proporciones, o sea, estoy tomando proporciones del ojo, o sea, estoy dibujando con el pincel, al fin y al cabo. Pero empecé sin dibujo previo, o sea, voy dibujando con el pigmento, porque uno termina dibujando siempre, pero la idea en este caso es empezar suelto, o sea, empezar sin preocupaciones, ¿no? O sea, de esa manera a mí personalmente procuro no tener un dibujo perfecto al cual tenga miedo de arruinar, me permite trabajar más suelto, me permite, por lo menos a mí me divierte más, y al mismo tiempo, como tengo la acuarela húmeda y como cualquier pincelada que yo dé no es definitiva, no es nítida, me permite pues, corregir errores, ¿no? Y ahí voy dando ya un poco más de detalles, oreja, cosas bueno, me van gustando mucho más a mí, ¿no? O sea, dar detalle, porque no me pongo tan inseguro a la hora de dar esas pinceladas, porque sé que, por ejemplo, la oreja ya la tengo bien posicionada, la nariz ya sé muy bien dónde va. Mi desafío son los ojos, por ejemplo, en este caso. A esta altura, mis desafíos son los ojos. Entonces voy dando ahí las sombras. Y fíjate cómo ya va dando ese efecto de volumen, ¿no? Ya se está viendo dónde van las sombras y dónde van las luces y dónde van las sombras. Bueno, ¿cómo va hasta ahí? ¿Me hacen un pulgar arriba? ¿Van entendiendo? ¿O qué aburrida esta clase, Benicio? Para eso me hiciste entrar. Dejas que se seque. Por la temperatura dejo que se seque. Mira, hay un truco que yo suelo hacer. A mí no me gusta andar con secador, voy a ser sincero en eso. No porque tenga algo en contra, sino porque, no sé, me gusta ir trabajando sobre la marcha. No me gusta interrumpir con el secador. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo, por ejemplo, pinto la parte del retrato Sí, sí, me está y sé que mirando. esa parte está húmeda, eh, ahí. Cuando yo voy con el retrato y sé que esa parte está húmeda y yo quiero que se seque, voy con otro lado, o sea, voy con el fondo, voy con la ropa, voy con el pelo, o sea, me distraigo con otras partes mientras voy esperando a que se seque esa parte de la cual yo después voy a trabajar. Pero al fin y al cabo, no está del todo seco. O sea, esas pinceladas que estoy dando ahí no están secas del todo. O sea, el papel no está seco del todo. Bien, no estoy trabajando húmedo sobre seco. Es un húmedo
sobre semiseco, ¿bien? Porque si bien sigue húmedo, pero tampoco está muy húmedo como para que la pincelada se disperse. Fíjate, lo puedes comprobar bien en toda esa parte de sombra, cerca de las cejas, cerca del ojo. Mira esas pinceladas que doy ahora. ¿Ves cómo se van abriendo? Bueno, ahí te das cuenta que el papel no está del todo seco. De hecho, te das cuenta por la marca de las sombras que yo he dado, que no están definidas. O sea, fíjate que también, o sea, se van abriendo, no están muy definidas. Y yo prefiero que sea así el efecto ahora, porque, insisto, vuelvo a lo mismo, yo estoy trabajando con rigurosidad hasta definir bien el dibujo. ¿Bien? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Benicio, ¿qué tonos vas usando para la piel? Bueno, yo empecé utilizando ocre en la parte de la frente y conforme iba bajando, a ese ocre le iba agregando más y más magenta, grisalina, crimson, rojo, es decir, lo iba haciendo más cálido, más rojizo, ¿bien? Depende mucho el modelo, el modelo que tengamos a pintar, ¿no? Depende mucho del retratado. Pero como mi retratado tenía una piel blanquecita, rosita, bastante rosita, entonces yo empecé con ocre en la frente y lo fui bajando hacia hacia los carmines, hacia los Arizali Crimson en acuarela. Eh, Hice esa transición, ¿bien? En la primera capa. Recuerda también en la ley que dice James Gurney, que son las tres zonas del color de la piel, ¿no? O sea, arriba por lo general suelen ser más amarillentas, o sea, las frentes suelen ser más amarillentas porque incide más la luz. Acá suele ser más rojiza, toda la que sea la parte de arriba de los ojos, las mejillas, la nariz, suele ser más rojiza. Y de acá, o sea, la barbilla suele ser o más violácea o más verdosa. Luego, siguiendo esas reglas, las respeté, pues las fui haciendo esa transición en el retrato, ¿cierto? Además, por más que no lo veas, por más que no lo veas en la foto, te recomiendo que lo implementes, porque le va a dar como un giro realista, o si no lo quieres ver desde el punto de vista realista, le va a dar un giro interesante en cuanto a policromía, en cuanto a armonía cromática. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo una transición y el retrato no va a quedar plano, no va a quedar todo de una misma base de color igual, idéntica, monótona, sino que le vas a dar una transición que por lo menos a mí me parece interesante y le aporta un sentido de realismo. Em, Bien, después, bueno, ¿qué tonos uso para la piel, para la sombra? Bueno, ahí estoy utilizando más violáceos. O sea, agarro ese carmín, lo oscurezco. ¿Cómo lo oscurezco? En acuarela, recuerden que se aclara con agua y se oscurece con más pigmento. Entonces, meto más pigmento. ¿Necesito un color más desaturado? Pues le pongo el complementario. Lo voy oscureciendo ahí y permito, o sea, sí, voy viendo, voy testeando, pero que las sombras sean más violáceas. ¿Modifican los colores? Pregunta Rosana. Em, Cada vez que me ves en la paleta estoy modificando el color. O sea, doy una pincelada, modifico y vuelvo a dar la pincelada y modifico. Y voy variando el tono, voy variando por lo menos un poco. Eso me va a permitir un poco más de, de variación cromática. ¿Bien? Fíjate ahí que ya estoy definiendo un poco mejor los ojos. O sea, fíjate cómo lo que hice fue, mientras voy dando las pinceladas de sombra y mientras tengo el papel húmedo, y fíjate por eso las pinceladas no son muy definidas, estas sí son definidas. Las que estoy dando ahora mismo sí son más definidas, porque es un tono mucho más oscuro, porque ya estoy trabajando seco sobre semi-húmedo y porque el papel ya se fue secando también. Pero además estoy teniendo más pigmentación, ¿ok? Em, pero fíjate que aún así no estoy definiendo aún. Y fíjate cómo en un momento tomé de nuevo proporciones para ver si la parte de los ojos estaba bien. ¿Qué otra cosa iba a decir? Me olvidé. Tenía una idea en mente, pero me habían preguntado esto de si modificaba los colores. Bueno, procuro modificarlos un poco. Fíjate cómo en la parte de la luz, o sea, la parte de la derecha, las sombras son un poco más verdosas, y fíjate cómo en la izquierda las sombras son un poco más violáceas. ¿Te diste cuenta de esa variación de tono? Las temperaturas de la piel, claro, Chris, exactamente, así como nos has enseñado, claro. Eh, mm, ¿Cómo hacer las luces? Bueno, las luces ya están dadas desde el primer lavado o desde
desde que yo con la servilleta agarré, o el pañuelo, agarré y fui sacando pigmento para que me quedaran esos puntos de luz. Así yo estoy sacando las luces. Están sana, feliz. Bien. Em, Bueno, ahí voy dando con más pigmento, o sea, fíjate cómo ya se va notando muchísimo más la sombra, porque ya estoy trabajando con mucho más pigmento, ¿bien? Estoy trabajando con menos cantidad de agua y de esa forma me permite ser más cubriente en la pintura y dar más sombra. También, fíjate que cuando tapo con la mano es porque estoy rociando con el rociador y eso me permite que la pincelada, de nuevo, humedecer el papel y que la pincelada no sea tan definitiva. ¿Bien? Y me permite seguir trabajando como venía trabajando. Vuelvo a humedecer el papel. O sea, hasta ahora no estoy trabajando en seco, en papel en seco. Bueno, ahí se ve mi pelo. Y ahí estoy vuelvo a calcular proporciones de los ojos, ¿bien? Porque recuerda, son mi mayor desafío. Las cejas ya las tengo, la nariz ya la tengo, las orejas ya la tengo, la boca también, los ojos. Necesito captar esa mirada. Y que me di cuenta que estaban muy chiquitos, entonces los fui ampliando un poco más, ¿bien? Pero eso lo voy aprendiendo a medida que paso tiempo con el retrato. Eso al principio del retrato no lo hubiera podido saber, porque yo no conozco el modelo. Tiene que transcurrir un tiempo para yo hacerme de las facciones de mi retratado y de ahí empezar a sacar esos rasgos característicos de él o de ella, si es una mujer retratada. Bueno, fíjate cómo ahí va saliendo esa mirada. Mirá qué bueno, me encanta. Me encanta cómo va apareciendo la mirada del retrato, ¿no? Es algo que me fascina del retrato. Bueno, fíjate también que el tema de la ropa no le he dado mucha atención, o sea, han sido dos, tres pinceladas para aflojar la mano, para tener también un poco de contexto. Hay que trabajar todo al mismo tiempo. Nunca recomiendo trabajar perfecto un ojo y después expandir y después ir con lo otro. Nunca recomiendo trabajar perfecto una oreja y luego ir con las otras zonas. No, siempre todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo todo al mismo tiempo, me permite poder hacer una comparación y decir, ah, mira, la ropa es más oscura, ah, mira, me falta acentuar más en las sombras, pero eso no lo voy a saber si no trabajo todo completo, si no voy trabajando todo al mismo tiempo, porque me permite comparar los otros objetos con el retrato, ¿bien? Ahí ya estoy dando los primeros indicios de los ojos, ¿bien? Fíjate cómo, bueno, fíjate las sombras, fíjate de este lado de nuevo en la derecha esas sombras son más como verdosas, ya como que insinuó la barba de nuevo. Aún no le he trabajado muy bien a la barba, después ya más al final la retoco, pero fíjate cómo son pinceladas también abstractas, sin poco definidas. Lo mismo con el resto de las sombras. Y voy así, voy repasando. En la acuarela uno va de claro a oscuro con más agua a menos agua, pero no está mal volver a insistir con una pincelada aguada, ¿me explico? Como si fuera una especie de veladura. Y eso es algo que me vas a ver haciendo. O sea, por ahí voy completando el retrato y digo, hey, por acá creo que es un poquito más oscuro. Entonces vuelvo a dar una pincelada llena de agua, pum, y le pego y queda como una veladura. Por más que yo ya esté en las fases finales, ¿bien? Ese es un error que yo cometí y es que yo pensaba que obligatoriamente tenía que trabajar de claro a oscuro y obligatoriamente de más agua a menos agua y obligatoriamente ir así. Pero en realidad no está mal empezar con pinceladas muy oscuras y luego seguir con claros o ir de claro a oscuro y luego volver a dar una pincelada clara. O sea, lo importante es respetar esta regla de que aclaramos con agua, se va a ver más transparente y oscurecemos con pigmento. De ahí en más, tú puedes trabajar como a ti más te guste. Bueno, ya está saliendo esa mirada, ya está saliendo esa mirada. Y fíjate, los ojos son más oscuros que el pelo, entonces, de nuevo, tengo que volver a insistir con el pelo, entonces voy a volver a oscurecer el pelo.
A eso es lo que me refería con trabajar con todo al mismo tiempo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eh, Aprovechen esta instancia en vivo. A ver, a ver. Perfecto, Chris. Bien, excelente, Chris, me alegro. Uy, fíjate esas pinceladas, o sea, rápido. Ahí, bueno, no me quiero concentrar en detalle y quiero, en cierto punto, un efecto que yo quería lograr era que la parte de la izquierda, o sea, la parte de las sombras, sea como más abstracta, ¿no? O sea, sea poco definido. Entonces, bueno, en cierto punto, eso intento hacer con la oreja. Fíjate que la oreja casi no la voy a terminar de definir. Eh, pero como que quería dejarlo más abstracto. En cambio, fíjate que la oreja de la derecha sí está como más definida, ¿no? Está más cuidado el dibujo. A ver qué dicen. Dice Chris, yo siempre empiezo por los ojos y ahora cambiaré. Veo que quizás sea más fácil empezar por el rostro. Como tú seas más feliz, Chris. A mí me divierte más empezar así, empezar por una base, una pincelada gigante del rostro, ir calculando dónde va a estar mi retrato, las proporciones, todo, y luego de ahí ir de a poco con pinceladas abstractas y bien húmedas, ir definiendo bien el rostro, ¿no? Dónde están las sombras. Ahí me apoyo de las sombras, ¿bien? Eh, por eso está bueno elegir un retrato que tenga buen contraste de luz y sombra, porque de esa manera nos va a permitir trabajar mucho más, de una forma más interesante, nos va a permitir y también son más sencillos para trabajar los retratos con fuerte contraste de luz y sombra. Ahí de nuevo, voy dando en la sombra. Di en el pelo, o sea, puse pinceladas en el pelo y dije, uy, ahora me quedé corto en valor tonal con las sombras, entonces doy en la sombra. Vuelvo a lo mismo, la importancia de trabajar todo al mismo tiempo, porque yo puedo comparar en claro oscuro qué me está faltando y qué no. Entonces, bueno, doy el pelo. Uy, las sombras de la piel me quedaron muy claras. Bueno, insisto en las sombras y así voy trabajando. ¿Bien? Ahora voy, insisto, con la sombra de la barba de abajo. Por cierto, hablemos de teoría del color. La barba no es blanca, no es negra. No, fíjate que estoy dando. Primero que la barba me ayudó del color de la piel. Cuando yo hice esa mancha general del retrato, la extendí hacia la barba. Así yo ya podía tener un color base en la barba. Y ahora que estoy dando las sombras de la barba, fíjate que son verdosas. ¿Ok? O sea, no estoy tocando blanco, negro, no voy con negro a dar sombras en la barba, no, sino que con color, doy sombra con color. Por lo menos a mí me gusta más estéticamente. Ahí doy sombra de nuevo, la sombra de la piel, en este caso estoy usando violetas, rojizos, verdes, un poco de todo, ¿no? A este retrato, por ejemplo, yo le vi mejor sombras violáceas. Bien, ahí voy haciendo un poco más de detalle en cuanto a bueno, a las facciones, ahí a las sombras de todo lo que tenga que ver con la parte de las arrugas de los ojos. Ahí voy insinuando ya un poco más el gesto de la boca. Eh, Bien, voy trabajando todo al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Benicio, buen día. Una Hola Marcel, pregunta. dime, Eh, dime, te ¿La escuchamos. lámina con la que estás trabajando está vertical o semi acostada o está totalmente acostada? ¿La tenés totalmente acostada en un tablero? Buena pregunta, buena pregunta. La lámina está semi acostada, ¿ok? No está bien acostada, sino que está un poquito levantada. La estoy apoyando con la notebook, ¿bien? Con la compu. O sea, es nada más que eso. Gracias. No recomiendo tenerlo siempre acostado porque también se forman los charcos. Depende mucho de cuánta agua trabajes. Yo creo que se vio al principio que, o por ahí lo que hago es rocío y levanto, pero la levanto 5 segundos y luego pum, la bajo y sigo trabajando, ¿no? En este caso no estoy empezando con charcos de agua o con aguadas muy abusas, o sea, muy pronunciadas, cosa que yo eh,
tenga que estar con la tabla vertical, ¿no? Pero sí está semi levantado. Uy, se ha terminado nuestro retrato. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Qué te pareció, Marcelo, ya que estás con el micro prendido? Bárbaro, lo que pasa es que la agarré empezada, capaz que me perdí unos 3 o 4 minutos porque no sabía cómo armar, cómo eh, poner en funcionamiento el Zoom, pero que está bárbaro, está genial. Bueno, buenísimo, buenísimo. Van a tener el replay, así que cualquier cosa van a tener el replay. Y ahora les quiero hacer una invitación a que puedan romper con esa rutina y crear retratos en acuarela y divertirte con el color. Por eso los quiero invitar al CREA Retrato en Acuarela, la técnica perfecta para creativos profesionales que buscan innovar y diversificar y destacar en la industria. Bien, Acuareliza tus retratos te va a ampliar en varios sectores. Para tatuadores que buscan añadir un toque artístico y único a su portfolio, diseñadores gráficos que desean crear piezas artesanales que complementen su trabajo digital, ilustradores que quieran perfeccionar su dominio del color y del retrato, arquitectos que buscan innovar para presentar sus proyectos de otra manera, fotógrafos que quieran traducir sus retratos en una técnica tradicional como la acuarela. Te quiero invitar a la acuarela porque tiene varios beneficios. Porque una vez terminado nuestro programa, vas a poder vender tus primeras acuarelas, ampliar tus servicios artísticos, incorporar conocimientos sobre rasgos faciales. También los retratos en acuarela tienen una alta demanda emocional y estética. Un profesional creativo que desee fortalecer la estabilidad para generar obras más profesionales, únicas y valiosas que atraen tanto a clientes como a una comunidad artística. Bien, o sea, incluso si das clase, puedes utilizar la acuarela y el retrato en acuarela para ampliar tus servicios. A lo mejor también eres un creativo que necesita inspiración y la acuarela tiene una estética particular que es diferente a las técnicas digitales, que puede ser una nueva manera de explorar el color. Como les dije, la acuarela, el retrato en acuarela puede ser esa inspiración, esa otra técnica que ustedes pueden usar para encontrar creatividad y motivación que quizás no la encuentren en su área, si es que no se dedican a la acuarela. ¿Y cómo lo vas a aprender? Bueno, en Crear Retrato en Acuarela vas a tener 6 lecciones, 6 módulos, donde vas a ir desde explorando obras maestras, los materiales, el dibujo, dominando los estados de humedad y la acuarela. Esto vamos a ver en referencia a Joseph Bubik en su libro, Estados de la humedad de la acuarela. Em, También teoría del color. Y vamos a ver también dibujo y la práctica. ¿Bien? Pero además te llevas unos regalos increíbles que te los quiero comentar aquí. Por un lado es el tema de, vas a tener un curso de redes y venta para artistas completo con el curso adicional. También vas a tener el replay de una masterclass de teoría del color que dimos en marzo de este año. También vas a tener una guía descargable sobre fondos únicos para tus retratos en acuarela. También una checklist de diferentes materiales para que tengas todo una amplia gama de materiales a usar en acuarela. Wow, fíjate cuántos regalos te estás llevando. Y también te voy a regalar un libro que yo escribí hace mucho, que son 60 páginas de cómo lograr el parecido en el retrato. ¿Qué son los rasgos que yo identifico como importantes a la hora de crear un retrato y que podamos captar el parecido, ¿no? Un poco también de lo que vimos en esta clase, de cómo ir viendo la parte de las cejas y la parte de ir captando esa mirada del retrato. Bueno, te invito, te sumas o te quedas donde estás. Puedes acceder al curso, me escriben a mí por el grupo o a Bren, les vamos a dar toda la información y cualquier cosa seguimos en el grupo, ¿sí? La clase va a quedar grabada. Acá dice Graciela, para principiantes de cero, sí, es para principiantes de cero, porque vas a empezar desde cero, desde los materiales, desde el dibujo, pasando por incluso teoría del color y todo, para llegar a los resultados del retrato en acuarela. También vas a ver los estados de humedad, que eso es muy importante en la acuarela. Bien, estupendo, Benicio. Gracias, Cris. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, seguimos en el grupo.